Vamos a darle la bienvenida a este rockstar de la medicina funcional y regenerativa, el doctor John Gaviria. Bueno, muchas gracias. Ya, póngamela. Les quiero confesar que llevo 2 días en Perú y esta mañana ya no me cerró el cinturón. Eso es culpa de la gastronomía peruana, culpa de lo que ustedes hacen aquí. Y es en serio, no me cerró el cinturón, culpa de ustedes peruanos por hacer esta comida espectacular. Cuando estamos hablando de estrés oxidativo es un tema que desde hace mucho tiempo, ustedes ven libros y publicaciones que nos hablan de todos estos temas de inflamación, de envejecimiento, de estrés oxidativo, pero en enero de 1962 se publicó este libro que se llama La fisiología del envejecimiento, en donde decía que no existía absolutamente nada que no frenara este proceso hasta que David Sinclair publica en septiembre del 2019 el libro llamado en inglés Lifespan, y en español lo pueden conseguir como Alarga tu esperanza de vida, en donde menciona que el envejecimiento es un proceso o una enfermedad tratable. Y cuando decimos tratable quiere decir que la podemos frenar, atenuar o incluso reversar. Sin embargo, vemos que pasan los años y siempre que comparamos nuestras fotografías, la de que tenemos hoy con la que tenemos antes o la de nuestras abuelas jóvenes y viejas, descubrimos que irremediablemente el proceso de envejecimiento se va a dar, pero se da porque envejecer es inflamarse. Y cuando hablamos de envejecimiento, de inflamación, hablamos de este concepto que mi querido amigo Claudio Franceschi propuso en 2007 cuando dijo y habló que el inflammaging y el anti-inflammaging, y miren lo que dice ahí, una perspectiva sistémica de envejecimiento y longevidad en estudios en humanos, no en ratones, ni en monos, en humanos. Y cuando estamos viendo el advenimiento del inflammaging como una rama de conocimiento, vamos descubriendo que las publicaciones van incrementándose de manera radical a lo largo de los años, y ese incremento en las publicaciones nos va entregando nueva y valiosa información acerca de esto que ustedes pueden ver en esta lámina, y es que cuando envejecemos inflamados vamos a generar las enfermedades del envejecimiento, el síndrome de fragilidad, pero podríamos envejecer menos inflamados para que cuando se nos note, como en esta foto del 2017 y el 2023, que estamos siendo sometidos a una terapia de control de este mecanismo que hoy llamamos oxinflamación, vamos a poder ofrecernos a nosotros mismos un control de este proceso que con esta cámara Vectra podemos cuantificar, y es cuánto realmente nos estamos inflamando o desinflamando y cuánto se nos está normalizando nuestra producción de pigmento en lo que llamamos hoy envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso, más que pretender durar 120 años de edad, es que nos muramos de 90 cantando en el Peruder. Yo aspiro a ser jurado en el Peruder 2050. Y entonces, en esa perspectiva, nosotros vamos a comprender que hay gente que está investigando con rigor todo lo que se trata de esto que hablamos ayer y que fue la introducción a esta charla de hoy, de las enfermedades mitocondriales en los adultos. Y cómo existe aquí todo un universo que ustedes ven en blanco. Vean en blanco y lean dónde se está estudiando esto. Son centros dedicados específicamente en el mundo a estudiar la salud de la mitocondria y a ver cómo ustedes, todos disfuncionales mitocondriales, todos en esta salón tienen disfunción mitocondrial, cómo los logramos aliviar un poquitico más, conociendo que este mecanismo que tiene la descripción entera de la función de la mitocondria, que tiene que ver absolutamente con todos los órganos, con el sistema metabólico, neuroendocrino, sistema nervioso central, y que todo esto se nos deteriora cuando estamos envejecidos y siempre creemos que nos... Óigame, la expresión típica de su profesor de la Facultad de Medicina, porque los de Perú son igualíticos que los de Colombia. Doctor, ¿y uno por qué le da limitación funcional, declinamiento cognitivo, diabetes, mortalidad? Porque sí, porque sí, hágame el bendito favor.
Esa explicación de por qué sí, doctores, que ustedes la han oído toda la vida, hoy en día sabemos que está absolutamente sentada en esa organela que ustedes olvidaron desde tercer semestre de medicina cuando la aprendieron. Todos la olvidaron aquí, la mitocondria. Que levante la mano el que no, y yo le digo mentiroso, lo hago salir del salón. Nunca le volvimos a poner cuidado a la pobre mitocondria. Y empezamos, ojo pues, a recordar este concepto fundamental cuando estamos hablando de mitocondria, que se llama la dinámica mitocondrial, es decir, bioenergética. Toda la producción de energía que tiene que tener una mitocondria y que se basa en su gran amigo, el oxígeno. Y recuerden que de la palabra oxígeno proviene la palabra oxidación. A más oxígeno respiremos, más nos oxidamos. Por eso en este planeta Tierra solo tenemos oxígeno al 21%. Y les doy un detalle, ahorita lo buscan en Google. Busquen este concepto que se los enseñaron a todos en la residencia en dermatología. Nichos hipóxicos. Uy, silencio. Uy, silencio. Silencio. Ni los profesores, ni los que hay aquí, ¿cuántos de los que hay aquí profesores en programas de residencia? Levánteme la mano. Les dio pena. Muchachos, hoy el conocimiento médico avanza en el nivel molecular. Y si quieren ustedes tener una práctica exitosa de la dermatología, tienen que volver a las ciencias básicas. Si no, sigan haciendo payasadas en Instagram. Porque las payasadas en Instagram no llevan pacientes. Los pacientes llegan a donde uno porque uno los cura. Entonces, ahí empezamos a ver que un radical libre es un electrón simple no apareado en la última órbita, es decir, es un soltero. Un soltero es un peligro porque anda viendo a ver dónde quema y dónde hace daños. Y entonces cuando estamos hablando del agua, del oxígeno y del agua, el agua es un dirradical. El agua es un soltero que tiene dos penes. Imaginen el peligro. Si con uno son un peligro sus compañeros hombres, calculen con dos. Y entonces cuando ustedes tienen dos radicales libres, recuérdenlo, con uno agarran un hidrógeno y con otro el otro hidrógeno, y eso se llama H2O. El oxígeno, por un lado un hidrógeno, por otro hidrógeno, H2O, agua. La tendencia natural del oxígeno, esa es su tendencia natural, es a formar agua. Es decir, es un bígamo. Y cuando uno es un bígamo, uno no tiene el doble de placer, sino el doble de problemas. Y esos problemas, doctores, se llaman las especies reactivas del oxígeno. Pero algo muy importante cuando estamos hablando de ciencia y de condición humana. Miren ustedes las distintas definiciones que el agua tiene según su profesión. Léanlo ahí, lo que un químico dice que es, lo que un físico dice que es, o lo que un matemático dice que es. Y entonces todo esto es absolutamente distinto, pero ninguno está diciendo mentiras. Lo que dice un médico, lo que dice un fisiólogo, lo que dice un biólogo o un biólogo molecular, que son ciencias afines. Y cada uno tiene una descripción distinta del agua. Por eso ustedes, para enriquecer la revisión de sus principios moleculares, para hacer una dermatología exitosa, se tienen que enriquecer con opiniones de todo el mundo, porque muy seguramente todos en su distinta visión van a tener razón. Por eso, cuando hablamos de enzimas antioxidantes, hablamos de moléculas ávidas por ser antioxidantes antes que se dañe el DNA o la membrana celular, y son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, y trabajan así de simple. Ustedes vieron esto en tercer semestre y todos se acuerdan de este esquema y dicen, esto fue muy fácil, entonces no lo vamos a repetir. No, mentira, los voy a aburrir repitiéndolo. Ustedes ven ahí la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Los invito a que hagan una inspiración profunda. En ese momento activaron sus enzimas del grupo NOX. Y cuando activaron las enzimas del grupo NOX, ustedes formaron ese simbolito que ven ahí, O2 punto rayita o radical superóxido. El radical superóxido, también les recuerdo, todos se lo saben, pero se lo recuerdo hoy porque soy fastidioso, que es el que llena su polimorfo nuclear neutrófilo para defenderlos de la infección. O sea que no es tan malo, pero lo tenemos que controlar. Tenemos que tener la cantidad que es. Ni más de la cuenta y por supuesto menos de la cuenta. Y ese radical superóxido O2 punto rayita activa esa amiguita SOD o superóxido dismutasa para que se produzca peróxido de hidrógeno o agua oxigenada
Y ahí mismo, de forma simultánea, se activa la glutatión peroxidasa y se activa la catalasa para desintoxicar el proceso en la célula, porque producen agua y oxígeno de nuevo. O sea, lo que iba a ser una explosión termonuclear no fue gracias a esas tres enzimas. Pero ¿dónde viene el problema? Acuérdense que Dios se inventó la carne y el diablo se inventó McDonald's en esto que se llama la reacción de Fenton, en donde ustedes ven que ese peróxido de hidrógeno, si nos falla el sistema enzimático, nos va a producir ese radical OH o radical hidroxilo, que es supremamente tóxico. Todo esto, doctores, ¿dónde sucede? En nuestra gran amiga, la mitocondria, que es a la que le estamos dedicando estas conferencias ahora. Y por eso esta conferencia se llama No hablemos más. Entre nosotros médicos podemos decirlo, porque el paciente lo que necesita es algo que él entienda, que es antienvejecimiento. Pero nosotros que somos médicos vamos a seguir hablando de regeneración molecular. Y esto de regeneración molecular, hoy les voy a contar esta molécula, la superóxido dismutasa, el glisodim, y vamos a hablar de protocolos y evidencia clínica sobre esto, insistiendo que cuando hablamos de mitocondria y de estrés oxidativo, tenemos que recordar que en esto se basa su inmunidad innata, y que cuando nuestra mitocondria funciona mal, va a activar un mecanismo que se llama el inflamosoma, es decir, vamos a volvernos proinflamados y cuando estamos proinflamados nos vamos a defender menos bien y nuestro sistema inmune trabaja peor. ¿Dónde empezamos a comprender todo este concepto actual de la mitocondria y su biología y de la mitocondria y de la microbiota en lo que se llama la teoría endosimbiótica del origen de los organelos? Y este grupo en Canadá están trabajando desde hace rato de toda la estrategia de comprensión de la evolución de la microbiota desde hace 250.000 años que existe el hombre en el planeta y de hace 3.500 que existen las bacterias, para entender que sus mitocondrias, doctores, son las tataranietas de las bacterias que habitaron el planeta cuando llegaron aquí hace 3.500 millones de años. ¿Y por qué son las tataranietas? Porque cuando nos volvimos organismos pluricelulares, esas bacterias se tuvieron que adaptar a vivir dentro del organismo pluricelular. Y vemos que esto explica lo que ven ustedes en este artículo, que existe una conexión absoluta, real y permanente entre lo que es el microbioma, la homeostasis de su oxígeno y la salud de su mitocondria. Es decir, sus microbios todos los días están participando para que ustedes tengan un mejor o peor metabolismo del oxígeno. Y llega el universo en donde vemos los antioxidantes exógenos, que la contaminación, que los endógenos, claro, lo que ustedes están produciendo porque respiran. ¿Y cómo podemos controlar esto con antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos? Y aquí está la pirámide de los antioxidantes, que se reproduce la pirámide de la sociedad. Arriba están los más poderosos pero más escasos: superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, tal cual como los médicos del Perú. Arriba están los más poderosos y escasos, los dermatólogos, y todos son humillativos, porque uno viene aquí, todos son humillativos. Y abajo ven ustedes lo que todo el mundo conoce como antioxidantes, que son zinc, selenio, cobre, etcétera, etcétera, que son muy abundantes pero que no tienen tanto poder. Pero en este árbol vemos el universo global de lo que es el sistema antioxidante global del cuerpo, con sus enzimas antioxidantes, la repito, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. Los antioxidantes no enzimáticos tienen que recordar el poder de zinc, selenio, las vitaminas, y los que están presentes en las grandes frutas del Perú, la lúcuma, el aguaimanto, la chirimoya, ahí están, se llaman flavonoides, ácidos fenólicos, el cacao, que tiene un poder brutal para que ustedes produzcan óxido nítrico. Y cuando nosotros vemos todas estas moléculas provenientes todas de la naturaleza, empezamos a comprender la afinidad que tiene nuestra biología para funcionar mejor con ellas, al punto que cuando no tenemos bien nuestra biología, nosotros, nos vamos a encontrar como la Venus de Milo, cuando la encontraron en la isla de Creta, completamente esta estatua desbaratadita, y lo que queríamos ver era a la Venus que pintó Botticelli, que todos ustedes han visto en la Galería de los Uffizi en Florencia. Y esta es la Venus original, la reconstruida, la que no le pasa el tiempo como quisiéramos nosotros ser. ¿Por qué?
porque tenemos una convivencia de esto que se llaman nuestros genes, la producción de especies reactivas del oxígeno, la inflamación, los antioxidantes, con un eje central que es esto que se llama el status redox, y comprendemos que el status redox depende de la combinación eficaz de todos estos micronutrientes. Combinación eficaz que las vemos listadas en las distintas publicaciones científicas que nos confirman, doctores, lo que sus abuelas les decían desde chiquitos, y es que nosotros somos lo que nos comemos. Y entonces allí es donde vemos que estos micronutrientes van a establecer un estatus antioxidante o un estatus prooxidante, y que dependiendo de esto, nosotros vamos a tener un sistema inmune mejor o peor habilitado para poder defendernos en este mundo tan cruel. Y tenemos que descifrar cómo funcionan estos micronutrientes, y miren ustedes cómo el rompecabezas de los omega 3 que ustedes oyen todas las opiniones sobre ellos, cada día conocemos más cosas. Y todo esto con otro concepto que ustedes dominan desde que estaban en la residencia, que se llama el efecto séquito. ¡Ay, silencio total! ¡Ay, silencio total! Las que están más calladas y van a hablar, van a pararse aquí y van a decir que es el efecto séquito. A ver, ¿quién se atreve a decir que es el efecto séquito? Ay. Ahorita lo buscan en Google. Todo lo que yo digo está publicado. Todo. El efecto séquito, mire, ahí se ve clarito. No, mentiras, aquí se ve. El efecto séquito es la habilidad que tienen nuestras moléculas para trabajar en grupo. ¿Saben por qué anoche funcionó lo de Peruder? Porque todos estábamos organizados, los que tuvieron el valor de pararse al frente y ustedes que tuvieron el ánimo de acompañarlos y de aplaudir. Y los jurados implacables que hubo ayer, que también hicieron una gran calificación de la gente que participó. Eso se llama efecto séquito. Todo el mundo puso, o sea, la fiesta no la hicieron los que se pararon al frente, la hicieron ustedes que estaban atrás, la hizo el jurado, la hizo los organizadores, la hizo la gente de la hidroeléctrica de Lima que produjo la energía eléctrica para que anoche hubiera luz. Muchachos, así funciona la biología. Pero creemos que la luz que tenemos aquí, miren, esta mañana llegué y el computador de acá no me corría mis imágenes en el PowerPoint. No servía. Y así funciona la biología. Me tocó bajar mi computadora con mi PowerPoint actualizado para que pudiera funcionar. PowerPoint sin actualizar en el Westin. Hágame el favor. Hágame el favor. Entonces, doctores, así funciona su biología. Ustedes se creen el Westin y tienen estructuras sin actualizar. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender estos principios de estas moléculas que hay. Esta es solamente una combinación. Superóxido mutasa, omega 3, ácido linoleico, carotenoides y derivados del cacao, que hacen un efecto séquito en un producto que van a tener aquí en Perú, que es el glicidina antiedad, para que en el futuro podamos comprender todos los mecanismos de acción que cada antioxidante tiene en cada momento. Y eso es lo que se llama efecto séquito, la diferente capacidad que tiene uno de intervenir en distintos puntos del fenómeno celular para que nos convirtamos en Dora y Grey. Aquí, como la mayoría tienen menos de 40 años, nunca se han leído un libro porque eso es una cosa de nosotros los viejitos. Entonces nosotros los viejitos sí leemos, les cuento, Dorian Gray es una obra de Oscar Wilde. Y les cuento quién era Oscar Wilde, un gran escritor británico. Vea, se quedaron callados. No conocen ni a Mario Vargas Llosa. Eso sí. Y entonces sí ven cine, eso sí, lo fácil sí lo ven. Y se fueron a ver el fenómeno de Benjamin Button, que nació viejito y que se fue rejuveneciendo. Pero lo que vemos hoy hablamos de una cosa que se llama velocidad del envejecimiento. Miren este muchacho de 30 años. La primera, segunda y tercera foto es con 3 meses de diferencia cada una. Y él nos dice, doctor, todo el mundo en la oficina y en la casa me dice que qué me estoy haciendo, que me estoy rejuveneciendo. Y estaba en un tratamiento con nosotros para la caída del pelo o alopecia androgenética, porque nosotros utilizamos suplementos nutricionales. Y realmente se rejuveneció. Entonces, cuando uno se da cuenta, y quiero que ustedes lo miren porque son dermatólogos, que el hombre está menos rojo, miren que está menos rojo,
Es porque le controlamos la inflamación crónica de bajo grado con esta molécula que se llama glisodin. Glisodin aquí en Perú, glisodin ya llegó a Perú, siempre hablaba de ella desde hace rato. La tenemos en el continente, en México, en Colombia, en Perú y en Chile y en Brasil. En Brasil se llama glisogin. Y entonces, ¿por qué se llama así? Porque tiene el gli, que es gliadina, que la cubre. La gliadina es una proteína del trigo que la cubre para que cuando llegue al estómago inmediatamente sea protegida de los ácidos gástricos. Y la superóxido dismutasa. Ah, no, tiene gliadina y como yo soy alérgico al gluten, entonces yo no me voy a tomar gliadina. Eso le dije yo al inventor de la molécula hace 20 años. Parecía dermatólogo peruano. Sin gluten, no. Sin gluten, no. Óigame pues la joda. Muchachos, pues ¿cómo le parece que él me dijo, no tiene problema? Yo, sí tiene problema, porque si el paciente es alérgico al gluten, me dijo, vaya y estudie. Pues resulta que existen dos alergias al gluten. La enfermedad celíaca, que esa sí la vimos todas en nuestros estudios médicos, que se produce a partir de consumo de gluten, enfermedad celíaca, que además es rarísima en América Latina, es rarísima, que es a partir de 30 miligramos de consumo en una sola toma. O la intolerancia al gluten no celíaca. La intolerancia al gluten no celíaca es lo que ustedes ven en la calle. Cuando la gente dice, no tolero el gluten, no es que tengan enfermedad celíaca. Eso, repito, en América Latina es muy poco frecuente. Eso es una enfermedad más europea que de por acá. Y para que usted produzca la irritación por gluten, necesita más de 50 miligramos de gluten en una sola toma, y resulta que cada cápsula de glisodin tiene 15. Entonces usted necesita tomarse 4 para que desencadene una intolerancia. Entonces miren que el umbral les va a dar una seguridad para que ustedes, además cuando el paciente me lo dice, doctor, no tolero el gluten, yo le digo, tómese una, y me cuenta. Y si tengo ahí la muestrica, ojalá que esta gente de Blizzcorp les dé muestricas, le digo, tómesela aquí conmigo, que si sobrevive es porque no lo va a envenenar esta cantidad. Eso excepcionalmente me ha pasado, o sea, realmente eso lo he tenido que suspender a algunos pacientes altamente sensibles, pero os quiero contar que en 20 años de estarlo usando, no lo he tenido que suspender más de 10 veces. Y eso me parece en 20 años una estadística pues realmente muy baja para esto. ¿Dónde apareció la superóxido dismutasa? Este es el artículo original publicado por Joe McCord e Irving Friedovich. Fallecieron en estos últimos años. Tuve el gran honor de conocerlos a ambos. El uno era el profesor del otro, Joe McCord e Irving Friedovich, y publicaron este artículo en el año de 1969. Yo acababa de nacer y en ese momento ellos en el departamento de bioquímica de Duke University, el mundo arrancó una carrera para poder encontrar una superóxido dismutasa que nos sirviera a todos, porque todo el mundo dijo, con el advenimiento de esta molécula vamos a tener por fin el mito de la eterna juventud en nuestras manos. Y todos estos estudios nos empezaron a insistir que esto era verdad. ¿Pero qué pasó? Que cuando encontramos la superóxido dismutasa, llegaba al estómago y miren lo que hace el estómago. Solamente el pH la consume y la desbarata. Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a sacarla inyectable. Y cuando la pusieron inyectable en pacientes con artritis, oh sorpresa, el artrítico, estoy hablando de 1975, se le quitaba el dolor y recuperaba el movimiento. Cuando le pusieron la segunda inyección hacía un rash y en la tercera inyección hacía un shock anafiláctico porque era una superóxido dismutasa de vaca, era una inyección de otra especie. Y entonces se siguió investigando porque sabíamos que no podíamos estar dependiendo de una superóxido dismutasa de un animal, y esta compañía francesa que se llama Isocel en el año 1999 hizo por fin la patente de superóxido dismutasa, la única que hasta el día de hoy existe en el mundo que pasa el estómago, doctores. La única que existe en el mundo, pero ustedes van a llegar a Estados Unidos la otra semana o van al Congreso americano, se van para el almacén de vitaminas y en el almacén de vitaminas se encuentran estas superóxido dismutasas, 1000 tabletas por $2. Y dicen, ¡ja! El Andrés Chirinos es un vivo, Dice que vendiéndonos superóxido dismutasa, ¿a cómo va a salir? ¿A 50 soles? Más o menos.
Óigame pues, cuando aquí en Estados Unidos $2 por 2.000 tabletas. Es que no hay como lo americano. Doctores, sus 2.000 tabletas de $10 es como si ustedes le echaran al fuego el billetico de sol para que se lo consuma, porque no le sirvió para nada. Y así funcionan muchos suplementos nutricionales. Estas son las dos marcas que hay en América Latina: Glisodin, que ya llegó a Perú desde esta semana, y Aux Therapy, que es como se llama en Colombia también. Y entonces vemos que este Glisodin es un producto que realmente a mí me cambió por completo mi ejercicio profesional. ¿Me corren este video, por favor? Glisodin is an extract from the cantaloupe melon, selected for its high SAD content, which gives it much greater preservative properties when compared to other types of melons. It has a shelf life 3 to 4 times that of conventional melon. Esto es un melón que se logra así por injerto, no es por ingeniería genética ni porque sea transgénico. Es el melón que se va injertando con otras variedades de melón, que es como hemos cambiado la agricultura sin que le tengamos que hacer. Pasemos al siguiente. Bueno, muy bien. Y entonces empezaron a salir todas las publicaciones en homenaje a Joe McCord y a Irving Friedovich por haber sido capaces de descubrir en el año 69 esta molécula, y esto otra vez para recordarles en qué consiste el proceso en el que la superóxido dismutasa lo que hace es quitarle peso a la célula, hacer que la célula trabaje más descansadita, más descargadita. Y todo esto complementado con la catalasa y con la glutatión peroxidasa, en un principio que aboca la teoría bioquímica del envejecimiento. ¿Por qué? Porque se ha dicho, y es una hipótesis, que nos empezamos a envejecer cuando se nos bajan los niveles de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gasotransmisor. Mañana vamos a hablar de gasotransmisores en mi sesión de mañana, de 9 de la mañana. Esto para el que quiera ir. El que no quiera ir, no se preocupen, sigan mandando las mismas cosas que mandan ustedes, porque esto es lo que llena los consultorios. Y entonces, muchachos, este óxido nítrico, cuando se baja su producción, hoy se sabe que es porque tenemos menos disponibilidad de superóxido dismutasa. Cuando hay más superóxido dismutasa, vamos a tener más óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? Nada más y nada menos que el principal vasodilatador que depende del endotelio. Les recuerdo, el Viagra es una megabomba de óxido nítrico, y su investigación original era para producir vasodilatación coronaria. Y recuerden que todos tenemos la edad de las arterias. Y vemos que producimos óxido nítrico en nuestros queratinocitos. Y existen ya publicaciones que nos hablan de la utilización práctica de la superóxido dismutasa para muy distintos trastornos, de cómo este Glisodin en particular es una herramienta absolutamente eficaz para mejorar la disfunción orgánica que se origina en la disfunción mitocondrial, y que cuando nosotros estamos hablando de la inmunosenescencia, del deterioro de nuestro sistema inmune cuando nos estamos envejeciendo. Acuérdense ustedes que cuando al abuelito del amigo le dan una neumonía a los 90 años, uno dice, Dios santo. ¿Por qué? Porque si le da una gripa, de la gripa a la neumonía, y de la neumonía al cementerio. Los estudios clínicos controlados como este del profesor Thierry Passerón, en donde nos habla de la extraordinaria capacidad de esta molécula para recuperar pacientes que tienen vitiligo, y cómo estos pacientes que tienen vitiligo o que tienen otros trastornos de peroxidación lipídica van a poder prevenirse que aparezcan trastornos derivados o que nos van a llevar eventualmente a la neoplasia. ¿Qué nos enseñaron en la Facultad de Medicina? Que la inflamación era un tema del sistema inmune donde las células eran los protagonistas, polimorfos nucleares y linfocitos. Y hoy sabemos que la oxidación perpetúa el proceso de la inflamación. Por eso cuando ustedes dan un corticoide, controlan la proliferación de células. Cuando ustedes dan metrotexate, controlan la proliferación de células, pero no están haciendo nada contra el combustible que perpetúa la reacción, que se llama la oxidación. Y eso ha provocado que hoy lo llamemos oxy-inflammaging. El oxy-inflammaging es el principio en el cual nosotros estamos perpetuando la inflamación por oxidación, y eso se da en su gran amiga, la mitocondria. Y cuando ustedes entienden eso,
que tenemos que aliviar y que cuidar la mitocondria, ya no hablamos de esta pirámide que les dije ahorita como la pirámide de antioxidantes, sino como la pirámide antiinflamatoria. Y esta pirámide antiinflamatoria es la pirámide anti-aging, que nos va a defender de lo que nos friega cuando nos envejecemos, que se nos daña todo nuestro sistema de producción de células madre, nos inflamamos, no somos capaces de entrar en apoptosis a nuestras células envejecidas, y entonces todos nuestros órganos de manera secuencial empiezan a tener un deterioro, que es lo que llamamos globalmente envejecimiento, o cuando estamos jóvenes, que lo llamamos enfermedades autoinmunes. Ayer les mostraba esta imagen de esta paciente con dermatomiositis, que al repararle la función mitocondrial, logramos en 6 meses devolverle la salud a su cuerpo y apagarle el incendio de sus anticuerpos antinucleares, en este concepto que en medicina regenerativa llamamos inflamación crónica de bajo grado o empantanamiento de la matriz extracelular, que cuando vamos bajando ese pantano de la matriz extracelular, vamos produciendo una recuperación a lo largo de los años, porque esto no se hace, ayer ya se los mencionaba, nos toma años envejecer, pero nos queremos rejuvenecer en horas. Resulta que no, tenemos que entrar en un proceso en el cual vamos a ir reparando nuestras células para que baje la inflamación, para que normalicemos nuestra producción de pigmento y ya no sigamos hablando de expectativa de vida, lifespan, sino de expectativa de salud, que es con lo que empecé yo hablando hoy. No se trata de vivir 120 años enfermos, se trata de vivir 95 en pleno vigor, cantando en cada perudero. Nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad y los deseos humanos como la lectura. Frase famosa de nuestro premio Nobel, que también se envejeció. Todos nos vamos a envejecer, y se vino a morir aquí, a Lima, su ciudad. ¿Y para qué es que leemos, doctores? Leemos para aprender. ¿Y para qué aprendemos? Para crear. Y recuerden esto, la ciencia crea soluciones y nosotros los médicos creemos en la ciencia. Muchísimas gracias. Quería, yo ya le pedí a Héctor permiso para hablarles un minuto del tema de Teracilat, que se va a postular Paraguay. No, yo no tengo problema. Bueno. Buenas tardes. Yo le quería hablar un segundo. Paraguay, que es un país que le conocemos como el corazón de América, nos vamos a postular para el 2029 para Teracilat. Así que les quiero pedir a todos que los que van a participar en Teracilat puedan participar en la asamblea que va a ser en México y que voten por Paraguay. Así que yo nos visitó hace poco. Estamos repartiendo tamales de Paraguay repartiendo tamales para que voten. Estamos repartiendo tamales. Claro, es con tamal. También conoce Paraguay, es muy bonito. Así que y es más barato que irse a Barcelona. Así que esperamos. Miren, muchachos, ayer el doctor Luis Enrique, ¿por qué quedó de segundo? Porque ofreció almuerzo en Huacho. ¿Sí o no? Ella está ofreciendo almuerzo también, voten por ella. Aquí nosotros cumplimos. Exacto. Gracias. Bueno. Hasta aquí porque hay una segunda parte para que acaben de dormir. Preguntas. Doctor, aquí hay una pregunta. Andrés, pásame el este. Excelente su exposición, doctor. Gracias. ¿Hay alguna dosis máxima que se debe dar por día de este producto? Ya les voy a contar eso. Muchas gracias por eso. Ya seguimos en la siguiente charla. Vamos a hablar de dosis, de todo eso. Ayer se los prometí que les voy a contar cómo lo vamos a dar. ¿De acuerdo? No, ya, se los voy a dar ya. Es que sigo una segunda charla que está. Tranquilas que la charla que sigue solo es de 1:30. Sí, ya les voy a contar. Sí, adelante. Veo que lo han sacado del melón, ¿no? Sí. Es un tipo especial de melón. Los otros tipos de melón también tienen este producto. Esa pregunta me encanta porque los pacientes me dicen, doctor, pues me voy a poner a comer melón. Entonces, pasa exactamente con el famoso mito del vino y el resveratrol.
El vino tiene resveratrol, 0,0000001% de resveratrol, eso pues no tiene nada de resveratrol. Lo mismo pasa con el melón. El melón contiene superóxido de dismutasa, pero la concentración es muy pequeña y son estos melones injertos los que permiten con un proceso muy sofisticado de extracción obtener absolutamente toda la cantidad, que literalmente para comerse uno, lo que vienen 2 cápsulas, habría que comerse 10 melones completos, que eso pues nadie los come. Entonces, sí, podemos agregar melón a nuestra dieta porque nos gusta el melón, pero que porque creemos que nos va a proveer tanta cantidad no alcanza. Tenemos otra pregunta. Sí. Doctor, excelente ponencia. Doctor, quería preguntarle, en Francia existen diferentes variantes de glicerina. Entonces, tenemos Bisot, el glicerina también, Brightening. Entonces, quisiera saber la diferencia y pues si podemos utilizar, por ejemplo, el Bisot que lo incorpore más para el tema de vitiligo en pacientes en nuestra consulta diaria. Le devuelvo el micrófono a Andrés. ¿Cuál vamos a tener en Perú? Aquí vamos a tener el anti-aging primero, vamos a tener todos, vamos a tener absolutamente todo, pero el que acabamos de registrar después de 2 años de registro es el anti-aging. De ahí se viene el primer y el Entonces, pues los voy a distraer si les hablo cómo es la indicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero hay uno que es puro glisodin, que no tiene nada, que son 250 miligramos, que se llama glisodin V-SOT, V de verdadero, digamos, verdadera superóxido de dismutasa. ¿Por qué se llama V-SOT, Caroline? V-SOT, ¿por qué se llama? ¿Cómo? Ya, sí. Yo pensaba que era por verdadera superóxido de dismutasa y no, que por vitiligo. Vea usted lo que son las cosas pues que son franceses, o sea, franceses cuadriculados y que vitiligo. Vitiligo es lo de menos para esta molécula, eso sirve para un montón de cosas. Pero es una discusión que tengo con ellos desde que conozco la molécula hace 20 años. Entonces, la superóxido de dismutasa pura, que se llama V-SOT, que porque es para vitiligo, no, vamos a verlo ahorita en la otra conferencia, toda la indicación que tiene para control inflamatorio. Y las otras que nos han dicho, que nos has preguntado, el Skin Brightening, el anti-age que tenemos acá, es porque tiene una combinación con distintos micronutrientes para poder obtener ese efecto séquito que en cada caso tiene un propósito específico. Entonces, el anti-aging va a mejorar la función mitocondrial y el Skin Brightening va a mejorar todo lo que tiene que ver con la función de barrera de la piel. Entonces, pero todas tienen de base la superóxido de dismutasa y nosotros en Colombia tenemos muchas otras más que no hay en Francia porque nosotros tenemos un gran desarrollo en farmacopea en donde hacemos nuestras propias mezclas en forma magistral. Entonces, muchos de estos resultados son con esas mezclas. ¿Allí hay otra pregunta? Doctor, una pregunta. Ah, sí. ¿No veo? Aquí. Allí. ¿Qué otras fuentes naturales pero tenemos que valgan la pena? Ay, mira, no tengo ni idea. No tengo, ¿sí ven? Una de las cosas importantes, lo más importante que aprendí yo en la vida es cuando aprendí a no saber. Y además hay una cosa que es muy importante, miren, lo aprendí un mes antes de la pandemia, estaba en París. Y me dicen en una reunión, cuando yo estudié allá con compañeros de la época, me dicen, yo no sé cómo enseñan medicina en Colombia, pero aquí en Francia es prohibido en la Facultad de Medicina no saber. Nos educan con la prohibición de no saber. Y yo dije, mira, igual que en Colombia y en Perú. Díganme quién de ustedes, cuando estaban en ronda médica en el hospital, el profesor preguntaba, bueno, ¿y qué quiere decir un cambio en el segmento ST de este electrocardiograma? Dígame quién levantaba la mano diciendo, no sé. Ninguno decía, no sé. Porque los castigaban con la humillación. ¿O estoy diciendo mentiras? En Colombia el castigo era implacable con la humillación. Y por eso es que nosotros los médicos no aprendimos a no saber. Y como no aprendemos a no saber, le inventamos historia a los pacientes. Doctores, yo me demoré 40 años, tenía 40 años cuando le dije por primera vez a un paciente, doctor, ¿y qué tengo? No sé, déjeme yo a estudiar. Porque andaba yo en esa búsqueda de que uno siempre le echa un cuento al paciente. No, tienes un síndrome de la cara roja. Hágame el bendito favor, síndrome de la cara roja. ¿Qué es eso?
O sea, eso es o dermatitis seborreica o rosácea, o qué es lo que tiene, o psoriasis, qué es lo que tiene. Pero nos inventamos diagnósticos sindromáticos para no aceptar que no sabemos. Y como no aceptamos que no sabemos, no estudiamos, porque nos quedamos ya con la respuesta, no la creemos. Entonces, doctores, invitación, no sé, gracias por hacerme esa pregunta. No tengo ni idea dónde más está la superóxido dismutasa. Muchas gracias para poder decir en público, no sé. Adelante. Muchas gracias, doctor, por su enseñanza. Dos preguntas. Una, cuando indicas el glicerol, lo indicas también con algunos otros mejoradores del metabolismo mitocondrial como precursores de NAT o con quercetina, cisletina, esas cosas, esa es una. Por supuesto que sí, sigue la segunda. Y la segunda es en relación con las fotos que mostrabas del paciente. No sé cuántos años llevas tú usando el privado, pregunta. ¿Cuántos años llevas tú usando el Microstim? Y si también te ha pasado esto de verte la mejoría en las fotos con los años. Ya te voy a mostrar la foto mía. Entonces, sí, ya te voy a mostrar la foto mía. Ahorita viene. En efecto, lo usamos combinado con otras moléculas como el glicerol, como los precursores de la N-acetil, como la N-acetilcisteína, que nos va a contribuir a ser un precursor del glutatión. O sea, existen múltiples posibilidades de combinación y es un tema en el que toca profundizar para poder hacer que ese efecto séquito sea lo más óptimo posible. Y en eso, pues no alcanzamos a resolverlo el día de hoy, pero les voy a dejar una inquietud con la que ustedes van a quedar muy contentos para seguir estudiando en la casa. Una pregunta por aquí primero. Sí. Quería saber a partir de qué edad ya lo está indicando y también en el caso, por ejemplo, de la dermatología que presentó, si había habido terapia combinada de la propia dermatología con la superóxido dismutasa o solo fue el efecto solo de la superóxido. No, esa paciente le dimos cranberry, para empezar por la segunda pregunta. Esa paciente recibió superóxido dismutasa, cranberry, resveratrol y quercetina, ahora que tú hablas de ahí. Ah, y ácido lipoico, estaba yo diciéndome cuál se me está olvidando, el ácido lipoico. El resultado, normalmente ustedes lo ven rápidamente, pero hay personas que no lo ven tan rápidamente. Claro, uno de los congresos cuales muestra los resultados dramáticos, pero no se desanimen cuando el resultado no sea de 3 meses ni de 6. No. Tienen que aprender a preguntarle al paciente otras cosas. Y entonces viene tu otra pregunta. ¿A qué edad empezamos a dar el glicerol? Yo siempre decía, cuando el producto se lanzó por primera vez en el continente, fue en Colombia, ya hace 18 años, que la superóxido dismutasa dejaba de producirse eficientemente a partir de los 27 años, entonces que se daban mayores de 27. ¿Qué hemos descubierto a lo largo de los años? ¿Por qué decíamos eso? Porque la biología de los seres humanos era normal, porque vuelvo a repetirlo, es que Dios se inventó las verduras, pero es que los niños no se las comen. Es que uno no produce superóxido dismutasa porque sí, que porque estoy joven la produzco, no. Yo tengo que comer frutas, tengo que comer verduras y tengo que comer comida natural de calidad. Hoy, como los niños comen es basura y comen es ultraprocesados, nuestra gran sorpresa es que los niños atópicos no tienen superóxido dismutasa. Nosotros hicimos un trabajo que lo tuvimos que suspender porque era carísimo hacer la medición individual paciente por paciente, y los niños atópicos simplemente tienen lo que se llama globalmente un estatus antioxidante total, o sea, el de un niño de 10 años equivalente al de un paciente de 80. Y eso nos causó una impresionante sorpresa, pero ahí fue cuando fuimos depurando nuestro interrogatorio. ¿Por qué? Porque ya les hablé la conexión de la microbiota con la mitocondria y con la capacidad de absorción. Si el niño nació por cesárea, si el niño no lo lactaron ni dos meses o no lo lactaron nada, si el niño le dieron todos los antibióticos en la infancia, ese es un niño que tiene una terrible disbiosis y va a tener como consecuencia de eso un daño oxidativo brutal y no va a tener superóxido dismutasa. Entonces les damos a niños, yo le he llegado a dar a niños el menor de 7 años, niños atópicos muy enfermos, entonces ya los damos desde niños, pero con enfermedad, no como una estrategia anti-aging. Mijo, tómese esto para que viva 200 años. No, es cuando está enfermo, cuando tiene enfermedad. Buenas tardes. Primero, para agradecerle su conferencia, que siempre son inolvidables. Segundo, para preguntarle si la superóxido dismutasa se da a partir de los 27,
¿Qué podemos hacer con nuestros pacientes que tienen acné, un acné inflamatorio muy severo y no tienen esa edad, tienen menor a esa edad? Y sí, eso básicamente, ¿no? Porque tenemos 80% casi todo de acné y de consulta. Entonces podemos usar las flores en tu casa como un coadyuvante, una ayuda para nuestro tratamiento. Gran pregunta, porque la respuesta es sí. Ya les dije que ya no decimos que a los 27 años, eso lo decía yo hace 20 años. Otra de las cosas que tiene el conocimiento, acuérdense, uno tiene que ir actualizando sus ideas, porque es normal cuando, y lo voy a mostrar mañana, es normal que pues cuando uno se queda de profesor en las universidades se apega a los conceptos previos y resulta que el planeta pues ya no es plano, ya es redondo. Entonces ya les voy a mostrar cómo lo damos en acné, ya les voy a mostrar en la siguiente charla. ¿Seguimos con la otra? Listo. Bueno, listo, sigamos, pasemos la otra. Muy bien. No todos tienen la misma gracia cuando se van envejeciendo. Como sabía que mi auditorio era mayoría de mujeres, ¿cuál de los dos prefieren? ¿El de la derecha o el de la izquierda? O sea, prefieren al hispanito. Al hispanito más que al rubiecito gringo. Pero eso es la forma en cómo se va envejeciendo, y nosotros en nuestro instituto hemos venido creando un concepto y una doctrina a partir de la idea de conectar la dermatología molecular, las ciencias básicas, con la innovación clínica, con ofrecerle a nuestros pacientes la posibilidad de que mejoren a partir de este principio. Ahorita lo buscan en Google, las leyes de Clark, un físico norteamericano que me encanta citarlo, que cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y nosotros nos establecimos estos desafíos. Reemplazar el finasteride, porque resulta que a usted le dicen, por eso pues acuérdense muchachos de esto, no le olviden nunca, que los números son los cuernos del demonio. Ese es un concepto de filosofía y de teología. Se los dejo como tarea para que lo busquen en Google. Los números son los cuernos del demonio, porque la estadística, las cosas que revela son importantes y las cosas que esconde son fundamentales. Es un tema de matemáticas, no estoy hablando de emociones ni de ideologías. O sea, ustedes los enloquecieron con el concepto de medicina basada en la evidencia. Ay. Como yo tengo en mi grupo de pacientes PhD en matemáticas, me enseñaron la falacia absolutamente superable de ese principio, doctores. A ustedes como médicos los llevan engañando años, a mí también, pero ya no. A mí ya no. Que medicina basada en la evidencia, mentiras. La matemática les demuestra a ustedes, matemática, esto pues no es ideología, que es que el finasteride no tiene efectos colaterales, que porque la disfunción eréctil no le da sino al 1.2% de los que toman. Doctoras, ustedes le preguntan a sus pacientes que toman finasteride cómo tienen el deseo sexual. Pues en nuestra estadística de 10,000 pacientes, el 40% les tumba el deseo sexual. Pero no hay ninguna estadística que hable de deseo sexual, ninguna. Todas hablan de disfunción eréctil. Es decir, al hombre se le para sin ganas. Es como comer lleno. Entonces, nosotros teníamos ese problema y ese fue nuestro primer reto. Reemplazar el finasteride. Optimizar la isotretinoína, gran droga, pero teníamos que optimizarla. ¿Por qué? Porque hay personas que no la pueden tomar. Desacelerar el envejecimiento, ayudar a comprender y solucionar el melasma, curar la rosácea, que es lo que hacemos, y curar el ovario poliquístico, que es lo que hacemos. Y entonces creímos que es que nuestro evaluador eran nuestros pares y que es que yo someto a auditoría mis conceptos a lo que dicen mis profesores de la Facultad de Medicina. No, mis auditores se llaman mis pacientes, doctores. Esos son mis auditores, los míos. Si ustedes se quieren dejar creer y comer cuento del colega enseguida que le dice que esta está mandando antioxidantes para tratar la psoriasis, eso es una loca. Problema de ella. Nosotros crecemos desde antes de pandemia a una tasa promedio de 186% anual. Es decir, tenemos un consultorio repleto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ciencia básica. Y entonces este caso del año 2014, un niño con acné se presentó donde su médico que le mandó
isotretinoína 20 miligramos al día. Eso lo hemos hecho todos en la vida. Y este niño, pues, no sabía sus papás que la isotretinoína tiene el mismo poder antiinflamatorio con una curva proinflamatoria muy interesante que todos hemos visto alguna vez en nuestros pacientes, que cuando le damos la isotretinoína nos brota más y no entendemos por qué se nos brotó más. Y es que resulta que él venía preinflamado. Y cuando viene preinflamado tenemos que recordar que la isotretinoína es poderoso antiinflamatorio, pero que puede ser un muy poderoso proinflamatorio, particularmente con esta historia clínica que era la de este niño. Nació por cesárea, no lo lactaron, le dieron múltiples antibióticos en la infancia, sufrió de diarrea toda la vida y ojo con el dato de la digestión débil, es que al niño todo le cae mal, un niño de 14 años, todo le cae mal. Y este fue el resultado a los 2 meses de estar tomando isotretinoína. En ese tiempo, en esos 2 meses, el niño alcanzó a visitar 6 dermatólogos. Nuestro centro fuimos el 7º. Y por supuesto, estas eran las fotos que la mamá le tomaba al niño en la casa cuando no quería salir de ella. Este hombre estaba absolutamente aporreado por el golpe. Y siempre lo digo y lo repito en todas las conferencias, cuando la ciencia no nos resuelve un problema, no lo va a resolver la filosofía. Este es un filósofo e historiador norteamericano que nos recuerda en esta frase un hecho absolutamente contundente, que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Es creer que sabemos, creer que la isotretinoína ya, y que con eso curamos todos los males. Y así fue como llegó a nuestro consultorio en enero 23 del 2005, y cuando vimos este caso que incluía nodulaciones a nivel genital, empezamos a entender que el problema del acné fulminans, que tiene estos criterios, es ciertamente grave, porque un niño de 14 años es un niño que no quiere que nadie lo vea en estas condiciones, y que cuando estamos hablando de acné fulminans estamos hablando de una forma de expresión sistémica de acné, de una inflamación no de bajo grado sino de alto grado, y que hay unos niños que no hacen manifestaciones sistémicas, sino que es un acné fulminans sine fulminans, solamente con manifestaciones en la cara. Otro filósofo, un polaco que después se vino a vivir a los Estados Unidos cuando el mundo soviético. Doctores, el mapa no es el territorio. Doctores, lo que ustedes se leen es muy útil, pero acuérdense que cada paciente es un universo. Y entonces, este paciente, le dimos lo del mapa, primero Medrol para poder desinflamarlo, y el muchacho nos hizo una miopatía por esteroides, lo pasamos a Dapsone, diaminodifenilsulfona, y nos hizo un síndrome de Dapsona. Y cuando estábamos en una situación que el muchachito no nos mejoraba, lo mandamos a inmersión en aguas termales, porque estábamos desesperados. Resulta que hoy sabemos por qué funcionan las aguas termales. Se llaman por el sulfuro de hidrógeno. Deseamos hablar mañana para el que quiera ir a la charla. Pero le empezamos ya en este momento isotretinoína, solo 10 miligramos por semana, porque su actividad antiinflamatoria dependerá de esto, y la fuimos incrementando según tolerancia, y le fuimos dando concomitantemente bajas dosis de Glisodin, porque no teníamos, esto fue en el año 2015, todavía experiencia con el poder que tenía este producto para controlar la inflamación, y el resultado fue que por fin logramos sacarlo de esta aterradora patología brutalmente limitante y destructiva. Pero lo más interesante es que el acné fulminans produce unas terribles cicatrizaciones a largo plazo, y aquí ya le estábamos dando Glisodin absolutamente todos los días. Este niño lleva tomando Glisodin desde esa edad. Para responder tu pregunta de ahora, ¿cuánto le vamos a dar al muchachito? Este niño le estamos dando 500 miligramos de Glisodin desde el año 2016, y él todavía se lo toma porque él dice, no doctor, a mí no me interesa, y además pues se puso a estudiar la molécula, y es un millennial que le gusta saber qué es lo que pasa, y este es el resultado después de 10 años de estando controlándose con nosotros de esa aterradora complicación que tuvo en su adolescencia, que nos recuerda que la inflamación es sistémica. Aprendimos la lección, y como aprendimos la lección, él mismo vio a este muchachito un día en la calle y le dijo, usted tiene lo mismo que yo tengo. Esto fue 2 años después, y me lo mandó al consultorio. Este niño ya llevaba 9 meses, ojo doctores, siendo tratado como las guías de manejo. Es que la guía de manejo es el mapa.
pero el muchachito llevaba 9 meses y no mejoraba nada. Es que el acné fulminante es una enfermedad complicada. Pero nosotros ya sabíamos eso, ¿y qué le dimos? Una dosis de impregnación de Glisodin. A este muchachito le damos 4 cápsulas al desayuno y 4 cápsulas al almuerzo. 4 cápsulas significan 1 gramo al desayuno y 1 gramo al almuerzo, 2 gramos al día. Y mire que hablamos de 250 miligramos nomás. Y este es el resultado un mes después. Llevaba 9 meses en terapia. Este es el resultado un mes después. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos en la cámara Vectra el impacto que tiene en la luz infrarroja, ustedes ven los puntos blancos del inicio. Eso se llama polimorfo nuclear. ¿Quién dijo que el polimorfo nuclear hay donde hay infección? No, hay donde hay inflamación. Y el poder del Glisodin para elevar de allí, quitar el polimorfo nuclear fue total. Y miren ustedes cómo este niño ya empezó a tener en la visión infrarroja un brote que logró en un mes tener una mejora. Este niño viene del borde de la selva amazónica colombiana. Nosotros somos un centro de investigación privado, o sea, lamentablemente no podemos suministrarle medicamentos a nuestros pacientes, y el niño no tuvo sino para un mes de tratamiento de Glisodin. No tuvo sino para un mes porque es un suplemento nutricional costoso. ¿Por qué? Porque es poderoso y porque su producción es compleja. Y miren lo que sucedió cuando lo dejó de tomar. El proceso antiinflamatorio persistió. Eso ya lo sabíamos y eso es la oxinflamación. Eso no pasa con el corticoide. Ustedes quitan el corticoide y se rebrota. Si lo quitan pues antes de tiempo. Pero miren este muchacho cómo logramos entre mayo del 2017 y septiembre que se mantuviera la tasa de mejora, y nosotros creíamos en ese momento, en el 2017, que era por una acción directa que estaba teniendo la superóxido dismutasa a nivel cutáneo, y hoy sabemos es que lo que había era una tormenta oxidativa intestinal, y ahí fue donde tuvimos el éxito terapéutico, porque al darle la dosis de impregnación de superóxido dismutasa, 4 cápsulas al desayuno y 4 cápsulas al almuerzo durante un mes, apagamos el incendio oxidativo intestinal, lo que nos recuerda, que decía ahora, lo que las abuelas nos han dicho, que somos lo que nos comemos, y lo que hoy hemos complementado también para contestar tu pregunta, que son todas estas moléculas las que hacen el efecto séquito. La N-acetilcisteína, la glutatión peroxidasa, el licopeno, el ácido lágico, la coenzima Q, la genisteína, la quercetina, la vitamina C, la vitamina E, todas ellas están participando en lo que nos comemos, porque si nuestra comida es de alta calidad vamos a poder tener esto de forma natural en nuestra dieta. Y esta es una endocrinóloga de mi ciudad con este diagnóstico que ustedes con alopecia frontal fibrosante, llevaba lo mismo 5 años en manejo con las guías de manejo, y este fue el resultado que obtuvimos entre febrero y marzo solamente con dosis de impregnación de Glisodin. Pero cuando hicimos la microscopía confocal, el resultado fue aún más relevante. Miren ustedes cómo el volcán que se está comiendo ese folículo piloso se apagó en un mes. La alopecia frontal fibrosante, que no tiene cura, sí tiene, con Glisodin. Pero pues lo que pasa es que hay que conocer las ciencias básicas. Pero lo más llamativo de esta doctora endocrinóloga es que cuando la vimos ya varios meses después, resulta que no nos habíamos percatado, como ella es tan blanca, que realmente no es blanca, roja. Y la seguridad de esta molécula es tan extraordinaria que la podemos utilizar en una viejita polimedicada. Esta señora, pues como todos los señores de 85 años, se tomaba 20 medicamentos, le agregamos nuestro Glisodin sin ningún riesgo para sus patologías concomitantes ni para la interacción medicamentosa con lo otro que tenía, y logramos esa mejora en un mes. Rosacea fulminans, que por supuesto había recibido todo lo que dice la guía de manejo. Todo lo que dice la guía de manejo. Antibióticos, isotretinoína y todos los tópicos. Doctores, acuérdense, el mapa no es el territorio. Si ustedes, el paciente les llega y ya usó todo la guía de manejo, piensen, vayan, estudien más. Dejen de mandarle más doxiciclina al paciente, que eso ya no le sirvió. Y cuando le dimos la dosis de impregnación, 4 cápsulas al desayuno y 4 al almuerzo. Este año le dimos 5 al desayuno y 4 al almuerzo. Este año le dimos 9 cápsulas al día por una razón. Él dijo, doctor, si a mí no me curan esto, yo me pego un tiro. O sea, estaba en una situación, el hombre llevaba 7 meses en esto y dijo, yo me voy a pegar un tiro. Tranquilo, mi hermano, gástese esta plata que usted va a estar muy bien. Y lo vamos a controlar cada 10 días. Y a los 10 días le tomamos esta foto.
Entonces, sin antibióticos. No, ya lo habían dado todos. No, ya lo habían dado todos. No. A ver. Los que han venido a mis charlas saben mi discurso. El que manda antibióticos para rosácea lo tienen que meter a la cárcel. Punto. Eso tiene que ser un delito penal. Que es que están las guías de manejo de la Academia Americana de Dermatología. ¡Mentirosas! Mentirosas. Estudien por qué no se pueden mandar antibióticos en esto. Está publicado, no es un invento mío. Está publicado, pero qué pena, me caliento. Me caliento porque no hay razón para que sigamos utilizando antibióticos en rosácea. No existe. No hay razón publicada y validada por la ciencia, no por mi opinión. No por mi opinión. Entonces vayan y estudien y verifiquen que cuando tenemos esta gran molécula, que es la superóxido dismutasa, cuando entendemos el proceso del control inflamatorio, vamos a poder utilizarla en muchas cosas, particularmente en los que les gusta lo quirúrgico. Porque ¿cómo les parece, doctores, que la gran inflamación incontrolable post-láser es porque el paciente venía preinflamado? Y ustedes cuando le dan esto antes del láser, el paciente inflama menos. Y entonces el paciente viene y dice, ay doctor, el láser suyo es mucho mejor que el de la doctora Flores de aquí enseguida, porque ese sí me inflamó harto. Es el mismo, pero como yo le di Glisodin antes, no se inflamó tanto. ¿Y cuánto tiempo antes le da? Esta es una muy buena pregunta, que ¿cuánto tiempo antes se le da? Miren, la pregunta es buenísima porque nosotros no sabíamos, porque es una cosa que estamos aprendiendo, y nos encontramos con la gran sorpresa que el producto funciona con 1 mes. O sea, yo pensaba que teníamos que dar los 6 meses para poder tener un resultado. No, cuando uno le da al paciente la dosis, no le damos la estándar, que son 2 cápsulas al desayuno. Normalmente cuando es previo a un procedimiento, yo le subo, dependiendo de la capacidad del bolsillo, a 3 o a 4 cápsulas. O sea, 2 cápsulas si está de plata regular y 4 si está con dinero. Entonces, porque el resultado se incrementa el control inflamatorio en la medida en que usted incremente también la dosis del producto. Entonces, en las situaciones prequirúrgicas es extraordinario porque va a controlar toda respuesta inflamatoria, que esa respuesta inflamatoria es la que va a arruinar potencialmente la cirugía. Todos los estudios que hay en melasma y vitiligo son absolutamente reveladores. En psoriasis es un coadyuvante, repito, esto es una herramienta que nos va a servir para que nosotros complementemos lo que nosotros hacemos todos los días. Y tómenle foto a este protocolo global. Porque en este protocolo global nosotros es lo que llamamos dosis de impregnación 4 y 4, dosis alta 3 y 3. Lo usamos en inflamación destructiva como alopecia frontal fibrosante, acné fulminas, rosáceas severas. Tenemos las dosis de impacto de 2 y 2 al desayuno y 2 al almuerzo del mediodía, y la dosis de mantenimiento que es 2 al desayuno. Y cuando ya lo que queremos es un paciente hacia adelante, tenerlo controlado, por ejemplo, en los adolescentes que tienen acné, les empezamos con 2 y 2 durante 1 mes o 2, normalmente en 1 mes o 2 se controla mucho la inflamación, a partir de ahí les mantenemos 2. Obvio, también les damos el tratamiento tópico, es que somos dermatólogos. Entonces, la investigación continúa. ¿Por qué? Porque es que resulta que todos nos vamos envejeciendo y en la medida en que uno se va envejeciendo descubre que realmente nos perpetuamos en nuestros hijos. Y estos hijos son los únicos que van a asegurar que nosotros mantengamos nuestra presencia y nuestra genética en el mundo. Este caballero, que se llama Nicolás Stenonius, solo vivió 48 años y describió la estructura del cerebro, de las glándulas exocrinas, la estructura y la función de los músculos. Fue el que dijo que la lengua y el corazón eran verdaderos músculos. Fue el que describió los ovarios femeninos y los llamó testes de Jenner. Y este caballero, además de eso, lo consideran los geólogos el padre de la geología en solo 48 años. Ninguno de nosotros ha hecho ni la 10ª parte de lo que este hombre hizo en 48 años. Y terminó con esta afirmación en latín. Los dejo para que la lean y la traduzcan al frente. Pero me encanta es cómo termina. Longe pulcherrima quae ignorantur, de lejos las más bellas son las cosas que uno ignora. Y de eso se trata estos encuentros, de que podamos ir saliendo cada vez de la ignorancia. Mañana los espero porque no alcanzamos a terminar hoy en todo lo que había para contarles. Muchísimas gracias por estar presentes en esta reunión.
Preguntas, por aquí hay preguntas. Muchísimas gracias. A ver, pregunta por aquí. Sí, aquí. La doctora. Doctor, cuando uno lo administra, ¿hay algún problema de administrarlo con algún medicamento o vitamina? Ninguno. Al día de hoy no hemos encontrado ninguna interacción del producto con ningún medicamento. Al día de hoy, no quiere decir que no existan, pero al día de hoy, y pues yo llevo 20 años prescribiéndolo, he tenido que suspenderlo en pacientes que me han dicho, doctor, lo que les decía ahorita, la intolerancia al gluten, es que me cae mal. Yo me lo tomo y siento que me cae mal el estómago. No lo he hecho más de 10 veces, pero aunque sea una vitamina, habrá reacciones idiosincráticas. Gracias. La doctora Melanie, aquí pásale. Doctora, una pregunta, es muy evidente, pero siempre buena profesora. Cuando le dio este tratamiento a los pacientes, sobre todo de las medicinas, lo acompañó también con alimentación antiinflamatoria, probióticos y todo el régimen antioxidante. Gracias por tu pregunta, Melanie. Los casos que mostré ahí, por eso lo puse la fecha, 2015 y 2017. Hace 10 años no hacíamos nada de eso, solamente mandábamos el Glisadin. Y entonces el impacto que esta molécula tiene es poderosa, que hoy es brutalmente superior, porque hoy le decimos al paciente, mire mijo, si no come ensalada, no vuelva por aquí. Porque es lo que yo les digo a los adolescentes con acné. Le digo yo al adolescente de 15 años con acné, mijo, ¿usted no come ensalada? No, es que no me gusta. Tranquilo, hermano. Le digo a la mamá, no vuelva por acá. Mientras no coma ensalada, el acné no le cura a nadie. Entonces mi hermano tiene que comer ensalada. Y entonces, no, pero es que mándeme la isotretinoína que no hay cuántas. No, entiéndame esto, mijo. Es que la isotretinoína es como cuando usted tiene una humedad en la pared y la pinta. Eso no quita la humedad. Usted se ve mejor y por eso todos ustedes han tenido el caso que se acabó el circuito de isotretinoína de 120 a 150 miligramos por kilo y el paciente a los 2 meses vuelve a tener acné porque sigue sin comer ensalada. Pues entre otras cosas, lo resumo cuando hablamos de alimentación de buena calidad, pero el centro, el eje, no es volverse vegetariano, sino hay que comer una gran cantidad de vegetales y eso nos ha cambiado mucho también el resultado que tenemos. Pero muestro esas fotos viejas, gracias por tu pregunta, para decirles la consistencia y la eficacia que tiene esta herramienta, que incluso sin que hubiéramos hecho esos cambios, produce una mejoría clínica evidente.